Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo capítulo de Influyentes acá en CNN Chile. Primero, hoy día vamos a hablar de salud, de pandemias, de epidemia, con el doctor Tomás Pérez Acle, que además es vicerrector de investigación de la Universidad San Sebastián. Y luego conversaremos de crecimiento económico, desarrollo y minería con Joaquín Villarino. Parte entonces, Influyentes. Tomás, muy bienvenido a conversar con nosotros en Influyentes. Muchas gracias por la invitación, feliz de estar acá. Bueno, tú eres experto en pandemia, algo que, curiosamente, o no tan curiosamente, parece que se nos olvidó en todo el mundo de que hubo una pandemia, ¿no? Y todo lo que pasó. ¿Es normal esto de que después de un episodio tan impactante, global, en que se supone que tantas cosas iban a cambiar, haya venido como una especie de amnesia colectiva? Sí, es absolutamente normal. Es tan normal que incluso tiene un nombre. Se llama hastío del apocalipsis. Y eso tiene un nombre muy rimbombante, por lo más. Tiene que ver con una respuesta normal de los seres humanos cuando estamos constantemente sometidos a algún tipo de estrés. También se relaciona con el estrés postraumático, que es cuando estamos metidos en este estrés todos los días, estamos siendo bombardeados por información. Incluso llegamos a hablar de la infodemia, ¿no? Este exceso de información. Como respuesta se produce este olvido, un olvido sistemático que además está propiciado a propósito de una declaración donde los gobiernos, los medios, un poco también todos hastiados de esto, declaran el fin a la pandemia. Claro, y es como que, como que se olvidó todo, digamos, las mascarillas, Todo, los riesgos, ¿no? Sí. Y todas las supuestas lecciones que se habían sacado durante la pandemia. Y es tan así que en abril de 2023 el Centro de Control de Enfermedades norteamericano hace una reunión acá en Chile, donde invita a investigadores de todos los países de la región, particularmente también de Chile hasta Estados Unidos, para hablar de las lecciones aprendidas. Y esto se ha estado replicando en distintas partes del mundo para que efectivamente dejemos de olvidar y recordemos aquellas lecciones, saquemos lecciones que eventualmente nos van a servir para enfrentar las próximas pandemias, porque como siempre lo dijimos, COVID no es ni la primera, ni va a ser la última pandemia. Bueno, y vamos a hablar mucho de eso porque lo que estás trabajando tú, ¿no? Con tu equipo de prevenir, digamos, tratar de entender cómo prever que puede venir una pandemia y qué debemos hacer. Pero en estos grupos que se han juntado, ¿qué lecciones se sacan? Desde ya hay lecciones, ya no desde lo sanitario, sino, por ejemplo, desde lo educativo. El desastre que significó que los niños no fueran al colegio, que vamos a pagar esto, digamos, esta generación de niños durante mucho tiempo. Lo muestra la prueba TIMSS que acaba de pasar de matemática, la prueba SIMSE también de alguna manera lo refleja, aparte de todos los daños de los niños y niñas en términos de su propia salud mental, ¿no? Por estar guardados en la casa todo ese tiempo. ¿Qué otras cosas son aprendizaje? Bueno, respecto a lo primero es que hay una falsa dicotomía que se ha instalado respecto de la educación versus la salud. La verdad es que cuando hablamos también de la falsa dicotomía de la salud versus la economía. Sin salud no hay economía, sin salud no tenemos a quién educar. Por lo tanto, lo primero es proteger a nuestros niños. En el minuto cuando las pandemias emergen y no tenemos medidas farmacéuticas para tratarlas, ¿a qué me refiero? Tratamientos, vacunas o incluso formas de enfrentar a los pacientes que están, en este caso, intubados, las mejores y las únicas opciones que tenemos son no farmacéuticas. Y las medidas no farmacéuticas por excelencia son los confinamientos, son los cordones sanitarios, pero también, y aquí entramos en las lecciones, el testeo, ¿no? Usando casi un verbo que hoy día es normal hablar de testeo. Uno de los grandes aprendizajes es que este grupo de científicos, más de 80 que nos juntamos en abril del 23, llegamos a una especie de consenso que las capacidades de testeo son excepcionalmente importantes a la hora de enfrentar nuevas pandemias. Un ejemplo relevante lo tiene Dubái. Claro, estamos hablando de uno de los países más ricos del mundo, es difícil implementar algo parecido a lo que hizo Dubái, pero Dubái fue capaz de testear al 10% de su población diariamente. Eso quiere decir que en 10 días, un poco más porque los testeos eran aleatorios, eran capaces de testear al 100% de su población. Eso significa que si testeamos al 100% de nuestra población a lo largo de una semana, date un promedio de 10 días, todas las personas que tú detectas infectadas las cuarentenas, entonces no tienes por qué aplicar cuarentenar a todo el resto es. del mundo o a todos los niños, ¿no? En el fondo es lo que pasó acá. Claro. Ahora, la pandemia del COVID hubo bastantes autores y científicos que decían esto va a pasar, va a venir una pandemia. Sí. Nadie creyó, ¿no? Y hay libros enteros, el libro Contagio, por ejemplo, que justamente el autor dijo, va a pasar esto y va a ser por un animal salvaje que va a contagiar, que es lo que sabemos cómo fue el origen del COVID, hasta ahora por lo menos, ¿no? ¿Qué
¿qué hará cambiar? Y digo, antes de entrar a los temas directamente biológicos y médicos, Tomás, ¿qué hará cambiar esta vez la mentalidad humana de no tomar en consideración este tipo de prevenciones, ¿no? Y de alarmas que se levantan por la comunidad científica y que pasaron completamente de lado de ella? Y especialmente ahora en que hay un movimiento antivacuna que ha tomado tracción. Pensemos lo que ha pasado en Estados Unidos, que el ministro de Salud actual es antivacuna, un líder antivacuna. Sí. Bueno, estamos enfrentando una situación muy compleja a propósito de lo que está pasando en Estados Unidos. Hay una carta firmada por más de 300 investigadores en Estados Unidos que tratan de promover la idea de que no se le nombre a esta persona como secretario de salud, lo que podría ser como el ministro de salud, ¿no? Ahora, respecto de la cuestión biológica, de cómo nosotros venimos preveniendo estas pandemias prácticamente desde el año 96. Fíjate que yo doy una serie de charlas, y hay una charla en la cual utilizo una serie de diapositivas, donde la primera diapositiva que coloco es el año 1996, donde a propósito de HIV se nombran los flu hunters. Los flu hunters son estos científicos que van a recorrer el mundo tratando de encontrar la próxima pandemia. Y no se trata de sacar un virus y llevárselo al laboratorio y que eventualmente se produzca un desastre desde el laboratorio, porque no tiene nada que ver con la forma en que el virus del COVID finalmente invadió el mundo, ¿no? Esto fue un contagio de animales, ¿no?, en el mercado de Wuhan. Estos flu hunters recorren el mundo, principalmente murciélagos, muestrean habitualmente las heces de los murciélagos y está lleno de virus, lleno de virus. Entonces, desde el año 96 en adelante que venimos viendo esta idea de que si estamos realmente preparados para la próxima pandemia. Y a propósito de aprendizaje, la verdad es que todavía no estamos preparados. Esta reunión que se hizo en Chile, después reuniones que me tocó participar en Dubái, después en Jordania, en Brasil, en Colombia, en distintas partes del mundo, siempre la pregunta es la misma. ¿Estamos preparados? Y la conclusión, lamentablemente, es la misma. Increíblemente, después del COVID y de todo lo que significó en términos de cómo fue una disrupción de toda la vida humana, económica, de salud, de niños, de cuidado, de trabajo, de violencia. Incluso así. Incluso así no estamos preparados porque, entre otras cosas, no hemos asimilado los aprendizajes. Hablábamos del testeo. Hablábamos de la relevancia que tiene las medidas no farmacéuticas cuando se aplican de buena manera. Aplicar cuarentenas a rajatabla, meter países completos a cuarentena, no tiene ningún sentido si es que por detrás no existe una lógica que nosotros vayamos a aplicar y que tiene que provenir de los testeos. Eso es lo primero. Lo segundo es compartir datos. La OMS propone esta idea de una salud. ¿Qué significa una salud? Que básicamente la salud de todos depende de la salud de todos. Es un perogrullo, pero en realidad es muy importante. Eso quiere decir que si un virus emerge en Wuhan en un noviembre y en marzo lo tenemos en Chile, demuestra que la salud de todos depende de la salud de todos. Si nosotros queremos realmente ser capaces de detectar rápidamente las próximas pandemias, tenemos que ser capaces de compartir datos entre los países. Existen gobernanzas de datos que ni siquiera nos permiten compartir datos entre los mismos ministerios de un país como Chile, y esto multiplícalo por todos los países, y por lo tanto, otro aprendizaje muy importante es ser capaces de compartir datos entre los países para detectar estos nuevos brotes. Claro, y Tomás, y eso hoy día en un ambiente geopolítico tan complejo, ¿no? Con tantas, situaciones de guerra, crisis entre los países, rivalidades enormes entre distintos países, hace más difícil pensar compartir datos. Hace más difícil, pero es la única forma que realmente nos va a permitir prepararnos de mejor manera para las pandemias. Porque imagínate la situación en la cual incluso los mismos países tengan capacidad de testeo, que sabemos que es uno de los grandes aprendizajes, para distintos tipos de virus, no solamente para COVID. Pero resulta que no compartimos datos, no nos vamos a enterar que al otro lado de la frontera potencialmente emerge una nueva pandemia, y ya sabemos que tampoco nos sirve cerrar fronteras. Claro, en un mundo globalizado eso va a llegar tarde o temprano. Igual. ¿No? Ese es otro de los grandes aprendizajes. Sí. ¿No? Antes de entrar al modelo que propones tú con tu equipo de justamente de tratar estos datos y de tratar de predecir o prevenir que haya una pandemia o epidemia, algo que se decía mucho, Tomás, que iba a cambiar era la relación de los seres humanos con la naturaleza, ¿no? Y se decía, bueno, los seres humanos cada vez más le quitan hábitat a los animales salvajes, ¿cierto? Y en este traspaso de las barreras del hábitat de esos animales salvajes va a empezar a pasar esto, ¿no? Que cada vez más van a contagiar a los seres humanos. Pero eso no ha cambiado tampoco, o sea, no hay ninguna política ambiental que uno diga ha cambiado respecto, por ejemplo, de invasión de hábitats de animales salvajes. No solo no ha cambiado, sino que se ha exacerbado. Hoy día, incluso hay algunos académicos que están proponiendo la idea de vivir en el pandemiceno. ¿Qué es el pandemiceno? Esta nueva era geológica donde el ser humano, como tú bien relataste,
se mete en todos los ambientes, nos comemos todo lo que repta, vuela, nada, se arrastra, ¿cierto? Y por lo tanto los seres humanos interactúan prácticamente con todos los ambientes, con todo lo que está vivo. Y donde hay vida, hay virus. Y cuando ocurre eso, inevitablemente vamos a estar viendo estas pandemias sucesivamente. Si uno hace un registro histórico, ni siquiera vayamos a la peste negra, ¿no? Vayamos a el virus del HIV, ¿no? En los 80 en San Francisco, ¿no? Esto proviene de un contagio zoonótico que proviene de África y que está absolutamente trazado, ¿no? Por lo tanto, desde ahí en adelante lo que vemos es una frecuencia cada vez mayor de pandemias y están así que incluso hoy día tenemos de manera concomitante no solamente la influenza altamente patogénica o influenza aviar, que es algo que deberíamos preocuparnos como mundo, sino también, por ejemplo, en nuestra frontera el virus oropuche o incluso el mismo virus dengue, que a propósito de que Chile incluso ya hemos encontrado el mosquito Aedes aegypti, aunque todavía no tenemos casos autóctonos. Ahora, ¿cuál es la probabilidad de que haya una nueva pandemia en nuestro lapsus de vida de lo que ya vivimos el COVID? ¿Y por qué el H5N1 podría ser una la probabilidad es del 100%. Podría ser el nuevo COVID, ¿el 100%? El 100%. Aquí nadie se equivoca en decir eso. La pregunta es cuándo, no es si mañana, pasado. Esa es la pregunta. ¿Y difícil, por qué H5N1? Bueno, ¿era la gripe porcina o no era la gripe porcina? Sí, está relacionado. ¿Qué es lo que pasa? Los primeros casos de gripe aviar se registran incluso desde el fines del siglo pasado. Sin embargo, a partir del año 97 ocurren los primeros casos, los primeros contagios de humanos. Y estamos hablando de un virus que tiene en promedio, estos son valores promedio, por cierto, letalidad de entre el 50 y el 60%. El virus que produce la COVID-19, que es el virus SARS-CoV-2, en su peor momento llegó a tener letalidades del 2,5-3%. ¿Qué pasó? Vimos letalidades muy por sobre esto. Es cuando el sistema sanitario se satura y tú no puedes atender no solamente a los pacientes críticos que requieren ventilación mecánica, sino a los pacientes graves que incluso requieren, o menos graves, que requieren suplementación de oxígeno, se te muere un 15% de la gente, ¿no? De los infectados. Estamos hablando de entre el 50 y el 60%. En el año más o menos 2020 empieza a dispersarse este virus por todas partes del mundo. Hoy día no solamente se afectan aves, sino que incluso se afectan mamíferos terrestres e incluso mamíferos acuáticos. Y la situación se vuelve color hormiga, ¿cierto? En marzo de este año, cuando por primera vez vemos en Estados Unidos que se infectan vacas lecheras. Al día de hoy hay más de 400 granjas lecheras infectadas en casi 20 estados norteamericanos. Incluso es más, hoy día ya hay alrededor de 60 personas en Estados Unidos que se han infectado por este virus de la influenza aviar altamente patogénica, que afortunadamente, como hay capacidades todavía hospitalarias suficientes, porque no hay una saturación, han sido tratados y todos han sobrevivido. ¿Y en qué momento esto salta a empezar a provocar la saturación de los hospitales y de los recintos de salud y entonces hacer, digamos, el riesgo de ser un COVID? Por ahí leí una publicación que dice que estamos a una mutación, a un cambio de la información genética del virus, de que el virus empiece a contagiarse entre humanos. Eso es lo que falta, afortunadamente. Si no, probablemente estaríamos hablando entre nosotros con mascarilla, ¿no? Eso no ha pasado, afortunadamente. Sin embargo, están dadas todas las condiciones para que esto eventualmente pase. La gran infección a nivel de las granjas lecheras, estos más de 50, casi 60 casos en Estados Unidos, que el virus está disperso por prácticamente todo el mundo y que está infectando no solo a aves, sino también a mamíferos, dice que esto es una bomba de tiempo y que lamentablemente la bomba está acelerándose cada vez más. No te puedo asegurar si es el próximo año, si es el próximo mes o incluso mañana, o incluso podría haber pasado hoy día. Pero ¿qué va a pasar? Estamos todos lamentablemente. Y una vez que se empieza a contagiar entre humanos, ¿tiene una posibilidad de expandirse tan rápida como COVID? Incluso más, claro, porque es altamente patogénica, altamente contagiosa también. COVID-19 pasó por varias etapas, cada variante tiene una cierta tasa de contagio, ¿no? A medida que nos acercamos a Omicron, llegamos a las tasas de contagio casi tan fuertes como sarampión, que es uno de los virus más contagiosos que conoce la humanidad. El virus de la influenza aviar altamente patogénica está muy cercano a lo que podríamos decir gamma. ¿Te acuerdas gamma? Que es esta variante que llega desde Brasil, ¿cierto? En ese nivel de contagio. Por lo tanto, es un virus altamente contagioso y no solamente altamente contagioso, sino produce una patología muy fuerte y eventualmente una letalidad muy alta. Ahora, Tomás, tú estás aquí anunciando una nueva pandemia, o sea, una posibilidad alta de que lo sea. Sí. ¿Qué se está haciendo en Chile y en el mundo para evitar que de nuevo tengamos una situación como la del COVID? Sí. Bueno, no solamente por el virus de la influenza aviar altamente patogénica, sino por dengue, oropucho y una serie de otros virus que eventualmente están llegando. Sí, esto es inevitable. Lamentablemente estamos viendo el pandemiceno.
Lo que tienen que hacer las autoridades, y lo están haciendo las autoridades chilenas también, es empezar a planificar de manera adelantada, tener stock de vacunas. Afortunadamente, para la influenza aviar altamente patogénica, a diferencia de COVID, tenemos vacunas y tenemos tratamiento, que todavía, para las variantes que están dispersándose por el mundo, funcionan. Pero de nuevo, una situación de alto contagio, donde tenemos miles de millones de personas contagiadas, la probabilidad de que emerjan variantes nuevas que se escapen del control de las vacunas y del control de los medicamentos también es altamente probable. Ahora, el proyecto Eclipse, que entiendo que tú diriges, Sí. se trata justamente de evitar situaciones caóticas como la que estábamos viendo, o sea, ir modelando modelos, Claro. ¿no? Valga la redundancia, para adelantarse a esos escenarios, ¿no? Bueno, ¿qué más nos gustaría que por evitarlo? En realidad somos un poquito menos ambiciosos. Lo que queremos nosotros es construir modelos y fuentes de datos que podamos compartir en los más de 14 países que hoy día que están asociados al consorcio. Somos cerca de 90 personas en toda América, básicamente. Incluso creo que nos faltan un par de países por ahí, Canadá y otros países pequeños. Pero básicamente estamos distribuidos a lo largo de toda Latinoamérica. Estamos enfocados en ser capaces de compartir datos, los que podamos compartir, porque va a depender mucho de la gobernanza de cada uno de los países, pero los incentivos están puestos para que compartamos datos, de construir modelos que permitan, no solamente países como el nuestro, que tuvimos la fortuna de la visión del ministro Cuba, quien aprovecho de hacer un homenaje por su visión, de llamar a los científicos y de ponerlos a disposición del país para la toma de decisiones. Y esos aprendizajes, esas lecciones que sacamos también de Chile, exportarlas de alguna manera al resto de los países, porque si hay algo que nos caracteriza a propósito de cómo lo hicimos en la pandemia, es que respondimos como país. Y eso es muy importante y es muy bien mirado afuera, y eso es parte de las lecciones que se quiere expandir con este consorcio. Hablemos también, Tomás, de la neumonía atípica, que ya no es una pandemia, pero que sí ya hay una alerta levantada por el Ministerio de Salud respecto de esta neumonía que está causando también bastante daño, también en niños, en niñas, con una tos muy fuerte, con fiebre. ¿Qué está pasando con esta situación y qué potencialidad le ves tú de que empiece a descontrolarse? Bueno, esto es un virus, perdón, es una bacteria que es habitual de esta época. Siempre la vemos emerger en esta época, sin embargo, hoy día la estamos viendo emerger con una fuerza mucho mayor que en ocasiones anteriores. ¿Por qué está pasando esto? Hay varias hipótesis. Hipótesis, ¿qué quiere decir desde el punto de vista científico? Es una pregunta que no necesariamente tenemos la respuesta, pero es probable. Una de las posibilidades es que a propósito de COVID-19, que hoy día sabemos que es un virus que no solamente es respiratorio, sino que le gusta meterse al sistema inmune y al meterse en el sistema inmune lo daña, es altamente probable que parte de lo que estamos viendo es una respuesta inmune menos robusta frente a esta bacteria que está dispersándose y que frente a lo que ha ocurrido en otras ocasiones, tenemos hoy día una población que tiene un sistema inmune menos robusto, más débil, debilitado entre otras cosas por COVID-19. Eso son hechos científicos, ¿no? Decimos hipótesis porque no está 100% comprobado. Otro aspecto tiene que ver con las alergias ambientales y con los alérgenos que generan un sistema inmune más reactivo, pero a pesar de que es más reactivo, está inflamado. Nuestro sistema respiratorio se inflama y al momento en que se inflama nos llenamos de estos mucus y esto es un caldo de cultivo para bacterias y que eventualmente podrían colonizar. Y por supuesto también están las hipótesis que hablan de que seguimos infectándonos con distintas variantes de COVID hoy día incluso menos contagiosas o menos graves y que también producen un proceso inflamatorio sobre el cual estas bacterias se asientan y colonizan y finalmente causan estas neumonias. Bueno, de hecho ahora pasa que hay gente que tiene COVID y ya ni se testea. Ni se testea. O sea, que dice, bueno, tengo un resfrío, quizás tengo COVID, pero en realidad no sé, o quizás tuve COVID. ¿Es razonable eso que, digo, cuando partamos al inicio de esta entrevista, tú decías, es normal porque viene como una especie de estrés postraumático de olvidar todo lo que pasó? Pero es razonable esto que ahora se ha normalizado el hecho de que alguien pueda tener COVID y que asumimos que como estuvimos vacunados, bueno, no será algo letal, que por supuesto hay la capacidad hospitalaria, y que, bueno, todas esas prevenciones que había de cuidarse, de no contagiar a los demás, de usar la mascarilla si se estaba con esos síntomas, y sobre todo de testearse para saber qué era, ¿ya eso se ha olvidado completamente? Sí. Bueno, efectivamente estamos viviendo este hastío del apocalipsis que comentábamos al principio, ¿no? Donde que este estrés postraumático de alguna manera nos lleva a olvidar, porque estamos olvidando. De hecho, muchas veces las discusiones familiares, como que en los años de la pandemia no pasaron. Como que salvo que las fotos con mascarilla, como que esto no hubiera pasado. Así es. Ahora, lo que ocurre en esta situación es que
nos enfrentamos a una sociedad que, a pesar de que está consciente del daño que eventualmente produce COVID-19, no estamos conscientes del daño a largo plazo. Hoy día podemos encontrar una literatura científica suficientemente vasta que habla de este COVID largo, es decir, cómo el COVID se mete, daña el sistema inmune, a propósito de la hipótesis que comentábamos para esta neumonía típica, ¿cierto? Y cuando daña el sistema inmune lo reprime, le quita capacidad y por lo tanto te afecta hacia el futuro. Por lo tanto, hoy día cuando nos estamos enfrentando a nuevas infecciones de COVID, estamos siempre poniendo en juego la posibilidad de caer en esta situación del COVID largo. En Chile ocurre algo muy importante y interesante además, y es que nosotros nos vacunamos con una vacuna al principio, sobre todo, que es la vacuna de Sinovac, y que tiene el virus inactivo. Es un virus que no es capaz de producir infección, pero que tiene toda la estructura del virus. Y eso significa que el sistema inmune lo toma, lo destruye en pedacitos y genera anticuerpos contra todo el virus. Eso en general no pasa en el resto de los países, salvo que se vacunaron con estas vacunas inactivas. Eso significa que nuestra respuesta inmune frente a COVID-19 es más robusta. No solamente somos capaces de reconocer algunos pedacitos del virus, que podría ser el caso cuando nos vacunamos con las vacunas basadas en ARN, como Moderna o como Pfizer. O sea, estuvo bien habernos vacunado con Sinovac. Estuvo súper bien. Eso genera respuestas inmunes más robustas. Quizás tenemos menor posibilidad de luchar contra distintas variantes, a menos que ya nos empecemos a vacunar contra las variantes con estas vacunas polivalentes. Eso debería ser algo que deberíamos hacer. Tal como nos estamos vacunando hoy día todos los años, deberíamos hacerlo para las distintas variantes de influenza que llegan. Deberíamos vacunarnos contra las distintas variantes de COVID-19 que están circulando en el mundo. ¿Y por qué el Ministerio de Salud no lo está implementando, proponiendo? Se está implementando, pero se está implementando... ¿Pero solo los grupos de riesgo? Solo los grupos de riesgo, sí. Lo que pasa es que hay una discusión sobre la relevancia del COVID largo, ¿no? Estas síntomas que te perduran durante años. Y por supuesto, en una situación donde los fondos son infinitos, claro, vacunémonos todos, pero como los fondos no son infinitos, al final se tiene que priorizar sobre los grupos de riesgo. Bueno, y esperemos entonces que estas nuevas pandemias que tú estás con tus modelos matemáticos pronosticando nos pillen mejor preparados y con las lecciones aprendidas de COVID-19. Tomás Pérez Acle, muchas gracias por esta conversación. Muchas gracias a ustedes. Y ustedes espérennos, vamos a ir a una pequeña pausa y ya seguimos con más influyentes. Les cuento que viene Joaquín Villarino, presidente ejecutivo del Consejo Minero. Vamos a hablar de crecimiento, economía, proyectos. Espérenos, ya volvemos. En Duoc UC somos el único IP en obtener la máxima acreditación de 7 años por tercer periodo consecutivo. Esto se traduce en 21 años de liderazgo en excelencia. Somos el primer IP en acreditarnos en investigación, creación y/o innovación y aseguramiento interno de la calidad. Acceder es convertir lo exclusivo en parte de tu realidad. Acceder no es solo un acto, es una actitud. Es tomar el control de tu futuro, sumándose a un grupo que se atreve a transformar el presente, que conecta con proyectos inmobiliarios de alta calidad en Estados Unidos, creando un portafolio diversificado. Gracias a nuestra tecnología, en Webuild hacemos posible lo que antes parecía un sueño lejano. Inversiones exclusivas solo a un clic de distancia. Inversionistas individuales, family offices y empresas de más de 18 países ya invierten con nosotros. Visítanos en webuild.io y comienza a invertir en forma personalizada, global y con menores fees. Martes, 17:30 horas. CNN Chile Golf.
La encuesta Cacen es una herramienta que nos permite avanzar hacia un mejor país. Cuando respondes la Cacen, aportas una pieza fundamental para que el Estado conozca las distintas realidades que se viven en Chile. Desde el 1 de noviembre de 2024 y hasta el 31 de enero de 2025, se entrevistará a miles de hogares en un proceso confidencial, anónimo y seguro. Porque con tu respuesta construyes Chile. Conoce más en cacen2024.cl. Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Gobierno de Chile. Chile avanza contigo. Algo que hemos estado haciendo recientemente es enfocarnos en la tecnología. Nosotros usamos la inteligencia artificial y la realidad aumentada para desarrollar productos y soluciones específicas para cada persona. Un secador que yo particularmente lo amo porque combina luz infrarroja y además con el viento bien suave hace que tu cabello no se lastime tanto como el secador tradicional. Velamos por la forma en que cultivamos los ingredientes, la forma en que fabricamos y hacemos formulaciones nuevas. Los empaques también juegan un rol fundamental en el tipo de materialidad y en la forma en que son ecodiseñados. Entonces hoy, por ejemplo, tú puedes comprar tu perfume y lo puedes rellenar. También puedes comprar tus cremas, hasta tu labial. Usar este sistema de refill que te permite ahorrar en el tipo de packaging, pero también lo que nos parece muy importante es que esa materialidad sea después reciclable. Te invitamos a iniciar tu día junto a CNN Chile con la mejor información, los temas que marcan la agenda y el pronóstico del tiempo. Y a diferencia de ayer, hoy las temperaturas subirán considerablemente. Abrimos la ventana para conocer la actualidad nacional e internacional gracias a nuestra red global. Te esperamos en CNN AM, tu compañía esencial para comenzar el día bien informado. Desde las 6:30 de la mañana, junto a José Miguel Mardones, CNN Chile. Siempre. Gracias al recibimiento que ha tenido nuestro programa, la valoración por parte de la industria y la idea de empujar una cultura minera es que vamos a crecer a una hora. Así es, Minería 360 se alarga y además de las entrevistas, las notas que tenemos habitualmente para conocer qué está ocurriendo en la industria minera en Chile, pondremos también el foco y la atención en los protagonistas para ponerle rostro a esta industria tan importante en nuestro país. Daremos contexto al desarrollo de algunas tendencias y por supuesto echaremos un vistazo a lo que está pasando en otras partes del mundo. Porque queremos estar más cerca de ustedes también. Nuevo estreno, nuevo horario de Minería 360, sábado 10:30 de la mañana y sucesivas repeticiones. Nos vemos en Minería 360. Lunes, Tolerancia Cero. El programa de conversación y debate político más emblemático de la televisión chilena. Acompaña a nuestras y nuestros panelistas en la discusión de la contingencia. Lunes, 20:30 horas. Tolerancia Cero. Marcando la agenda. CNN Chile. Siempre. Ya estamos de vuelta acá en Influyentes de CNN Chile con nuestro siguiente invitado, Joaquín Villarino, que es presidente ejecutivo del Consejo Minero. Bienvenido. Muchas gracias, Pablo. Encantado de estar aquí de nuevo, después de 4 años. Exactamente, después de 4 años. Y hay muchos temas que conversar, Joaquín. Partamos por una declaración que hiciste muy interesante, Andrés Benítez, que dijiste que Chile era la esquina más atractiva para el desarrollo económico del mundo. En este ambiente tan pesimista que estamos en Chile, esa es una frase que sin duda hay que resaltar. ¿Por qué somos el rincón más atractivo del mundo para el desarrollo? Porque yo creo que una de las actividades económicas más interesantes en las que se ha embarcado el planeta, por una decisión global y bastante transversal, es la de energías limpias y la electromovilidad. Y ambas respuestas al calentamiento global, a la lucha contra los efectos negativos del cambio climático, requieren más minerales y requieren de 2 minerales fundamentalmente, requieren de cobre y requieren de litio. Chile tiene las mayores reservas del mundo de cobre y de litio. Chile es el mayor productor de cobre del mundo y hoy día, lamentablemente, ya no es el segundo, sino el tercer productor de litio. Pero con lo que yo señalé, lo que quería decir es que estamos en una esquina tremendamente atractiva. Y eso se ve reflejado en muchas cosas. Se ve reflejado en una cartera de proyectos mineros por alrededor de 90.000 millones de dólares que están en análisis, en ejecución o por realizarse.
Se ven en los incontables viajes de directivos de la Unión Europea, de Estados Unidos, por supuesto de China, que miran este rincón del planeta como un rincón tremendamente atractivo. Y se mira además, toda vez que el mundo se ha embarcado en una serie de políticas destinadas a ayudar al desarrollo de la minería, sobre todo los minerales críticos. Y minerales críticos son aquellos esenciales, entre otras cosas, para las energías limpias y para la electromovilidad. Y Chile está ahí parado. Y por lo tanto, por eso digo, estamos parados en una esquina realmente privilegiada. ¿Y qué falta para sacarle todo el partido a esto? Porque claro, con esa descripción debiéramos estar todos muy optimistas de nuestro futuro, ¿no? Y del desarrollo económico que eso va a traer. Sin embargo, el clima, como decía, es pesimista y es como que estamos perdiendo oportunidades. ¿Cuál es tu visión? ¿Estamos perdiendo oportunidades en este plano o estamos bien aspectados? Yo creo que hay algunas cosas que se han hecho bien, siguiendo con esta mirada optimista, pero con mucho realismo. Yo creo que hay algunas cosas que se han hecho bien. De partida, yo creo que eliminó a este país por una amplia mayoría una incertidumbre importante que se cernía sobre el desarrollo económico a partir de ciertas propuestas constitucionales que evidentemente no contribuían a facilitar la toma de decisiones en materia económica en general y en la minería en particular, porque cambiaba muchas reglas del juego y iba a tomar mucho tiempo en conocer cuáles eran esas nuevas reglas del juego. Y por lo tanto se eliminó eso que era una incertidumbre importante para tomar decisiones de inversión. Un segundo elemento que ha venido a esclarecer el escenario, evidentemente, es la aprobación de la ley de royalty. Para nosotros no es la ley ideal, la que hubiéramos querido, no obstante que estábamos desde el principio muy disponibles a que hubiera una mayor carga tributaria, porque quedamos un poquito menos competitivos que nuestros directos competidores, valga la redundancia. Sin embargo, a la luz de las declaraciones que han hecho las compañías mineras que tienen presencia en Chile, se dieron las señales para que hubiera decisión de inversión. Hemos visto la de BHP, la de AMSA, la de Freeport-McMoRan, etcétera. Quieren seguir adelante con proyectos de más de 4, 5, hasta 10 billones, como es el caso de Escondida. Y eso quiere decir, por lo tanto, hay algunas cosas que estamos haciendo bien, ¿no? Hay que, en esto, por eso digo que hay que mirar el vaso medio lleno. ¿Qué cosas no estamos haciendo bien y por lo tanto estamos perdiendo oportunidades? Sin lugar a duda, hay un tema que está sobre la mesa hace rato, que es el tema y el marco jurídico para el otorgamiento de permisos a proyectos nuevos y a proyectos que están en funcionamiento. ¿La permisología? Es lo que se denomina normalmente como permisología. Bueno, yo creo que aquí hay dos caras de la moneda. La primera, hay que reconocer que este gobierno se atrevió a algo que no se había atrevido ningún gobierno en muchos años, y es que mandó al menos 2 proyectos de ley que tienden a modificar el sistema de evaluación ambiental y otro que tiende a modificar el sistema de permisos sectoriales. Ambos proyectos, a nuestro juicio, son perfectibles, tienen espacios de mejora evidentes y nuestra participación en la discusión en el Congreso ha tendido a dar alternativas a aquellos espacios que se pueden mejorar. Pero lo que está claro, y este es un diagnóstico transversal de todos los sectores políticos, del sector privado, no solo de la minería, este es un punto que nosotros levantamos hace prácticamente 8 o 9 años. Lo que no está evidentemente funcionando bien es la eficiencia del sistema de otorgamiento de permisos. Algunas cosas se van a solucionar con nuevas leyes y nuevos reglamentos, pero hay muchas otras que se pueden solucionar con una mejor gestión y una mayor eficiencia. A mí me parece que en esto hay una cierta contradicción entre el discurso del presidente, que lo escuchamos en la última comida de Sesco, que lo escuchamos en inauguraciones de Quebrada Blanca 2, en las inauguraciones de la desaladora de Pelambre, muy reconocedor del aporte y de la importancia del desarrollo de esta actividad en el país, con la conducta que tienen muchos funcionarios a niveles muchísimo más bajos, más allá incluso de los ministerios, que no parecieran tener ni premura, ni incentivos, ni claridad sobre este derrotero que el propio presidente de la República ha marcado. Y que el mismo ministro Marcel ha dicho que a veces hasta le causa exasperación, creo que esa fue la palabra que dijo, de estos plazos. Ahora, los 2 proyectos que está ingresando el gobierno, que está tramitando el ministro Grau, van en esa dirección, o sea, de permisología, ¿no? de los plazos y también el tema de los permisos ambientales. Ahora, una pregunta, Joaquín, que es importante es, porque hay personas que dicen, por ejemplo, no, lo que hay que hacer es desregular así a la Milei y empezar a desregular todo, pero evidentemente, y lo sabes tú como representante de la minería, el mundo es verde o no es, ¿no? Y la minería o es verde o no, digamos, ese es un desarrollo estratégico para la minería. Entonces,
¿Cómo se puede lograr esto de destrabar la economía, pero que no sea al costo de que quede instalada la percepción en las personas de que será volver a un crecimiento económico que no tome en cuenta el medio ambiente y que por lo tanto entonces nos quedemos fuera de una ventaja comparativa tan importante que tiene Chile en, evidentemente, la descarbonización y hacerse cargo del cambio climático? Yo creo que esto pone exactamente el dedo en la llaga o en el lugar que produce más dolor en esta discusión, y es que tenemos determinados actores que consideran que no es compatible el crecimiento y el desarrollo económico con el cuidado del medio ambiente. Y se olvidan de quizás una de las declaraciones más emblemáticas en torno al desarrollo sustentable, que es de las Naciones Unidas, que no digamos que es un organismo capitalista pro desarrollo y refrenado del mundo empresarial, y que dice que el desarrollo sostenible tiene 3 pilares, digamos. Uno, el desarrollo económico, evidentemente; otro es el desarrollo social y otro el cuidado del medio ambiente. Y cuando uno se olvida de alguno de esos 3 pilares, ese desarrollo en definitiva no es sostenible. Yo creo que a propósito de esto, el gobierno tiene una oportunidad francamente extraordinaria en este minuto para demostrar que de verdad tiene esa voluntad del desarrollo económico y del desarrollo de la minería, y de verdad tiene la voluntad del cuidado del medio ambiente. Y es la solución adecuada del caso Dominga. Podemos hablar si quieres o no de ella, pero un caso emblemático que más ha traspasado gobierno, sí, ¿no? Ahí hay un desafío francamente bonito, que requiere de mucha generosidad política, porque no hay que olvidar que el presidente, una vez electo, declaró que bajo su gobierno no se iba a adoptar Dominga. Pero el presidente ha dado muestras de tener una capacidad enorme de cambiar de opinión frente a nuevos antecedentes, y por lo tanto, frente a los antecedentes contundentes que está dando la justicia ambiental, quizás se abre un espacio para que se apruebe el proyecto con las condiciones que permitan garantizar un cuidado del medio ambiente. Y con esto no quiero centrarme en el caso, Paula, sino que referirme exactamente a lo que tú estás preguntando. Cuando nosotros hemos querido que haya mayor eficiencia en el sistema de permisos, y creo que el caso Domingo viene a demostrar que el sistema de permisos no funciona bien, que el comité de ministros tiene un problema a la hora de funcionar. Si su jefe ha dicho, yo bajo mi gobierno no se va a aprobar, aunque tenga todos los antecedentes técnicos, es muy probable que revierta la decisión. Por lo tanto, el propio gobierno, habiéndose dado cuenta de esto, en su proyecto de ley de reforma del sistema de evaluación ambiental, está eliminando al Consejo de Ministros como instancia que participe en la aprobación de los proyectos, para salirse de este problema que estamos viendo hoy día. Pero vuelvo, quizás el tema más importante a la hora de la reforma es que aquí hay que tratar de solucionar 2 temas que no son incompatibles, pero que requieren cierto cuidado a la hora de resolverse. Y estos 2 temas son: ¿de qué manera le garantizamos a la ciudadanía, a las comunidades que viven en torno a los proyectos, pero a la ciudadanía en general, que cuando se apruebe un proyecto, se aprobó adecuadamente? Y aprobarse adecuadamente quiere decir que los impactos ambientales que van a producir, porque toda actividad humana produce algún impacto ambiental, van a ser debidamente mitigados y compensados. Que cuando termine el proyecto va a haber un plan de cierre que va a permitir que aquello se vuelva a más o menos la misma situación en que estaba antes. ¿Cómo la institucionalidad le garantiza a la ciudadanía que quienes dice defenderlos, de verdad están defendiendo los intereses de ellos y no están defendiendo muchas veces intereses de terceros que no conocemos? Hay un proyecto de ley promovido por un diputado que lamentablemente se me olvida el nombre en este minuto, que tiende a transparentar el financiamiento de las organizaciones no gubernamentales. Algunas de ellas hacen un trabajo tremendamente serio y útil para el desarrollo económico, pero otras, sin embargo, tienen un financiamiento de competidores económicos de lo que produce Chile. Y entonces podemos ver productores de aluminio que no quieren que se produzca mucho cobre, podemos ver productores de salmones. Claro, por eso la transparencia siempre es muy importante del financiamiento de todas las instituciones, incluidas las ONG, desde luego. Y entonces yo creo que la búsqueda del equilibrio, por lo tanto, entre la tranquilidad para la comunidad y la certeza jurídica para las empresas, es donde estamos desafiados. Hay que darle tranquilidad a las comunidades. Miren, no se preocupe, y el Estado deberá ser el primero en decirle, no se preocupe, yo estoy a cargo de esto. Y cuando aprueba un proyecto, le garantizo que usted no va a tener una peor calidad de vida, va a tener una igual o mejor una vez que este proyecto esté aquí. Y a usted, señor, que se ha gastado 5 o 6 años, que ya es un tiempo prudente, hoy día nos demoramos entre 11 y 12 en aprobar un proyecto minero de acuerdo a la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad, no se preocupe, ya le otorgué los permisos, yo se los otorgué y por lo tanto usted va a poder sacar su proyecto adelante. Yo me voy a preocupar de darle tranquilidad a la ciudadanía. Y yo creo que ese es el equilibrio que tenemos que buscar con un sistema de permisos que obviamente tiene que ser mucho más rápido que el que tenemos, pero que no tiene que correr en términos que terminemos tropezados, pero que no puede ser tan lento porque la certeza absoluta y de 100% de seguridad de todos los intereses en juego no la otorga nadie en la vida, digamos. Ahora, ahí tú estás hablando, Joaquín, de las personas que ven que es, como decía,
que hay un problema en que el crecimiento económico y la extracción de minerales sea con respeto al medio ambiente, ¿no? Pero la minería, la verdad es que de clase mundial como la chilena va en la línea de que sea sustentable. Pero ¿qué pasa por el otro lado? No sé, liderazgos, por ejemplo, tipo Donald Trump, que son negacionistas climáticos. ¿Cuánto esto afecta a una industria que está intentando cumplir y ir en, más que solo cumplir, ir en la vanguardia del cumplimiento de estándares ambientales altos de países desarrollados, cuando emergen estos discursos que sin duda tienen un impacto, ¿no?, en todo el esfuerzo que hay en todos los países del mundo y en todas las industrias como esta, ¿no?, de tratar de entender los efectos, los riesgos y, por supuesto, confluir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas y la estrategia frente al cambio climático. Bueno, sin duda que discursos que sean absolutamente negacionistas y que vayan en la corriente contraria a la que hemos tenido hasta ahora sobre el cambio climático pueden tener impacto en el desarrollo económico de Chile. Ahora, no creo que esto se produzca en el corto ni en el mediano plazo. El mundo tiene un consenso que va un poquito más allá de las decisiones que toma Estados Unidos. Y el consenso del mundo es que tenemos que caminar hacia una economía más limpia, no solo por evitar los efectos negativos del cambio climático, sino porque es un mejor mundo, un mundo más limpio. A todos nos gusta ver unos océanos no contaminados, nos gusta ver una atmósfera más transparente. A nadie le gusta mirar la maravilla de Santiago después de un día nevado y encontrarse en la tarde bajo una nube negra oscura, digamos. Y eso no es sino la emisión de gases que producen esta contaminación ambiental, y por lo tanto yo creo que naturalmente queremos vivir en un ambiente más limpio. Es mejor para nuestros pulmones, es mejor para nuestra calidad de vida, es mejor. Entonces yo creo que el proceso de electrificación del transporte, el proceso de cambio a energías limpias, es un proceso que ya está lanzado, que es sano por sí mismo y que por lo tanto va a seguir adelante. A lo mejor a velocidades distintas, y por lo tanto el mercado, que en esto se equivoca poco, hace 2 años tenía la tonelada de carbonato de litio en $58.000 y hoy día la tiene en cerca de $10.000. Y eso, más que porque se haya olvidado o hayamos abandonado el desarrollo de la electromovilidad, es básicamente porque entre otras razones, no quiero ser tan simplista en el análisis de este mercado, porque se ha retrasado de alguna manera el desarrollo de la electrificación del transporte. Pero yo creo que este es un proceso que no va a terminar. El cobre y la demanda de cobre en el mundo tiene muchos otros factores. Tiene el de la electromovilidad, tiene el de la energía limpia, pero también tiene el de la emigración de muchísimas personas desde zonas rurales, de zonas que no están urbanizadas a zonas urbanizadas. Y esto es emigración, esto es evolución, y eso requiere, entre otras cosas, más minerales. El bienestar del mundo, nos guste o no nos guste, va de la mano de los minerales. De minerales que hay acá. Hablemos de la crisis de confianza que hay también y cómo impacta eso no solo la minería, toda la actividad productiva y el crecimiento. Y con eso me refiero a la crisis de confianza en las instituciones, el cansancio de las personas con los políticos, a quienes ven pelear todo el día y no llegar a acuerdos para, no sé, materias tan importantes como pensiones u otras que requieren. Y por otro lado, este clima de polarización en que realmente se ve tan difícil avanzar en acuerdo. Rosario Navarro, la presidenta de la SOFOFA, también Susana Jiménez aquí mismo la semana pasada, hablaban de la necesidad de tratar de converger, ¿no?, y de encontrar esos espacios de acuerdo. ¿Cómo estás viendo tú esa perspectiva con tantos años desempeñando este papel, Joaquín? Y con la experiencia que tienes de este momento y cuáles son los nudos que hay que desarmar, ya no solo para la minería, sino para todos los desafíos que tiene Chile de aquí en adelante. Mira, yo no me atrevo a dar respuestas políticas generales, sobre todo porque me invitan a mí como representante de un gremio y en eso soy muy cuidadoso, pero sí puedo de alguna manera compartir la experiencia que hemos desarrollado en el sector minero durante muchos años, como tú muy bien has dicho. Quizás la primera experiencia, conclusión o lección que uno aprende es que solo se llega probablemente más rápido a algún lugar, pero menos lejos al lugar donde queremos llegar. Es más bien acompañado donde se llega más lejos y de mejor manera. ¿Y qué quiero decir con esto? Las propias compañías mineras han entendido desde ya hace muchos años que solas podían solucionar muchos problemas de educación, que solas podían solucionar problemas de infraestructura, que solas podían solucionar sus problemas de imagen, que solas podían solucionar sus problemas de influir en las políticas públicas. Sin embargo, cuando se dieron cuenta que colaborativamente esto funcionaba mejor, que esto funcionaba más rápido y de manera más eficiente, decidieron poner el hombro al desarrollo de gremios como el Consejo Minero.
Y ha sido a través de este gremio donde se ha fomentado la transparencia en el consumo de agua, la transparencia en los tributos, la transparencia en las políticas que hemos de desarrollo social que tenemos. Es de la mano conjuntamente como fomentamos la creación de Compromiso Minero. Hoy día, de nuevo, en una colaboración con todos los actores o con muchos de los actores en torno a la minería, el ecosistema minero tiene 120 organizaciones detrás de una misma iniciativa que comunica y trabaja por hacer una causa común. Ha sido de esta manera como nos sentamos en el primer Consejo Sectorial Laboral. Tú sabes que en Chile existe un Consejo Superior Laboral donde está la CUT, la CPC y el Ministerio del Trabajo. Y la ley permite que haya consejos sectoriales. El único consejo sectorial donde se trabaja colaborativamente con los trabajadores es el minero. Y ahí están los representantes de los sindicatos de los trabajadores, los representantes del mundo empresarial y está la subsecretaría del Trabajo. En el mundo educacional entonces, hemos hecho ¿cuál es lo la mismo. lección? Que en realidad hay que converger. La lección es que cuando cada uno quiere hacer solo, buscar solo, imponer solo la solución, no se llega muy lejos. Esto requiere colaboración y la colaboración requiere renuncias. Y esa es la gran lección que al menos nosotros hemos aprendido. Y por lo tanto, cuando discutimos el royalty, nos hubiera gustado probablemente que no nos subieran los impuestos. A nadie le gusta mucho. Sin embargo, entendimos que esta discusión se daba en un entorno complejo. Chile estaba viviendo un estallido social dramático, donde, a pesar de todas las interpretaciones políticas que se han hecho después, se manifestó genuinamente, al menos en parte de ese proceso, una queja social importante. Y esa queja social demandaba más recursos. Y yo creo que las compañías mineras, sin prejuicio, que siempre quieren que pague absolutamente todo. Yo me recuerdo haber tenido reuniones desde que se arreglara el metro, se pagara el CAE, etc. Pero las compañías mineras en general entendieron que había un espacio que, sin sacrificar el desarrollo de la industria, permitía hacer un aporte más generoso. Ahora esperamos que esos recursos se gasten bien, pero eso ya no es labor nuestra, digamos. ¿Y se acabó ese espacio de colaboración, de entender como, bueno... A ver, pasos para el royalty sí, están reagotados, digamos. El espacio de mirar, bueno, las personas también están demandando... No, al contrario, Pablo. Algo, yo creo que este es una carrera que no termina nunca. O sea, uno tiene que entender que cuando hace empresas, y los empresarios lo entienden bastante bien, y sobre todo empresas de la magnitud y del impacto, yo creo que es muy positivo que tiene el sector minero, tiene que adquirir un compromiso permanente con la ciudadanía, con las comunidades allí donde se desarrolla y con el país. Y en eso es lo que estamos embarcados y en eso es lo que está embarcado el sector minero en particular. ¿Cómo es la mirada del equipo económico del presidente Boric? Tú acabas de decir que, claro, que el presidente se había allanado a entender cosas, que hoy día, de hecho también lo dijo en la comida de la SOFOFA y en todos los espacios que va, de la importancia del crecimiento económico, algo que no estaba en su programa de gobierno original y tampoco estaba en el Frente Amplio como algo importante, ¿no? Y que hoy día nos damos cuenta de que es un tema al cual el gobierno le da la mayor importancia. Por otro lado, el ministro Marcel habla de que de repente se ve solo lo que no resulta, ¿no? Y que hay como no, él no habló de pesimismo ideológico, eso lo dijo el presidente Boric, pero el ministro Marcel dice, bueno, pero ¿por qué hay esta anteojera de ver en Chile como que todo está mal, ¿no? Y que nada va a salir adelante? Quiero tu mirada de la autoridad económica, tanto del ministro Marcel, ministro Grau y del presidente Boric en este cambio, en esta evolución o cambio, o como se quiera llamar, de su mirada. Yo, por lo menos desde la vereda en que me toca mirar el mundo, yo he visto una evolución parcialmente positiva. Y yo creo que el discurso del presidente en torno a la minería es diametralmente opuesto a aquel que tenía cuando era candidato. Y eso yo creo que tiene su origen en un esfuerzo que hicieron las compañías mineras por mostrarle al gobierno cómo se hacía minería en Chile, cuánto significaba, cuáles eran nuestros estándares, de qué manera esta era una industria de verdad de clase mundial. Los propios líderes de estas compañías internacionales en Chile han visitado al gobierno y han visitado al presidente y le han explicado. Yo creo que el presidente en esto vio que esta era una realidad muy distinta a la que tenía él como imagen previa. Y eso es positivo. Yo creo que en el resto de los ministerios yo he visto en el ministro Grau, por ejemplo, un cambio muy importante. ¿Y esto es por qué? Porque evidentemente se ha encontrado con la realidad, ha visto cómo funcionan
las empresas, ha visto qué es lo que ocurre en una situación como el cierre de Huachipato, y ha visto por qué Huachipato no se pudo viabilizar, ha visto cómo funcionan las compañías mineras, y tenemos algunos proyectos con el ministro Grau que van en la línea de fomentar el desarrollo económico del sector, porque hay de nuevo colaboración sectorial. Yo creo que el ministro Marcel le ha tocado liderar reformas que son muy complejas, digamos, y por lo tanto que hay en el trasfondo algunos lugares donde probablemente el espacio de negociación se ha ido achicando y despierta más animadversión entre unos sectores y otros. Yo creo que la reforma de pensiones es un ejemplo bastante evidente donde a pesar de que el gobierno ha cedido, pensemos que partió con que los 6 puntos enteros fueran a reparto y hasta ahora se está discutiendo un 1% a solidaridad para las mujeres, un 0,5%, incluso así se ve difícil. Yo creo que en esto hay evidentemente ciertas reformas que son francamente complejas porque tocan nudos gordianos, por así decirlo, ideológicos, tocan nudos ideológicos más difíciles. Por ejemplo, no me cabe ninguna duda que así como la ministra del Trabajo tuvo éxito en la negociación de las 40 horas, nosotros logramos un acuerdo con los trabajadores, lo pusimos sobre la mesa, se introdujo una modificación, porque así como logró eso de las 40 horas, dudo mucho que logre un acuerdo en torno a la negociación ramal, porque eso toca, de alguna manera, áreas que son ideológicamente muy sensibles y donde existe mucha experiencia mala y poca experiencia buena. Y yo creo que además, en esto quiero ser muy cuidadoso con mis palabras, Paula, pero yo creo que además hay otro acuerdo transversal sobre el cual se trabaja poco, y es que el Estado necesita modernizarse. Y modernizarse significa hacer un Estado más eficiente y que gaste los recursos de manera más eficiente. Y hemos tenido, desafortunadamente, demasiados ejemplos durante los últimos años de un mal gasto de los recursos públicos. Y no es solo en esta administración, pero en esta administración, porque estamos hablando de estos ministros, creo que tenemos demasiados ejemplos en que los recursos no se gastan bien. Claro, y ese es un típico ejemplo que requiere un acuerdo transversal y de Estado, ¿no? Para modernizar algo para el largo plazo. Claro, y entonces cuando tú tienes muchos ejemplos en que los recursos no se gastan bien y quieres introducir modificaciones legales que tienen por objeto agregar más recursos al Estado, hay una reacción natural, sobre todo el mundo que paga los impuestos, digamos, los que nos metemos la mano al bolsillo, que decimos, oiga, podríamos ordenar un poco el sistema antes de que yo le siga entregando más. El sistema de salud tiene y se le ha más que duplicado o triplicado su presupuesto en la última década y media, y claramente no está solucionando los problemas de los chilenos y chilenas. Y eso no es una apreciación política, es una realidad, digamos. Y por lo tanto, oiga, démosle más recursos. Y alguien legítimamente puede preguntarse, oiga, me parece que no es un problema de recursos, es un problema de gestión. Y yo creo que aquí es donde debiéramos tener esa conversación más generosa que llega a un acuerdo de colaboración. Y si acá nos queda un minuto, Joaquín, pero ¿qué explica que haya inversión extranjera tan fuerte en la minería y en otros sectores, ¿no? Una gran inversión, como tú has nombrado, todas las grandes empresas mineras diciendo, apostamos por Chile, aquí estamos, y que la inversión chilena en Chile sea tan baja? ¿Quién está leyendo mal la realidad de Chile? Yo creo que es una mezcla, la respuesta ojalá fuera así, pero yo creo que es un poco más compleja. Yo creo, Paula, que en el caso de la minería, los recursos minerales están en Chile. Y por lo tanto, habiéndose despejado algunos temas que no se han despejado para otros, como la reforma tributaria, la verdad es que tiene un territorio donde hay recursos, hay cultura minera, hay capital humano, hay una cierta vocación minera del país. Es muy difícil desarrollar nuevos proyectos, aquí pueden crecer los que hay, y por lo tanto Chile se puede permitir tener esta elección para que se venga a invertir aquí. Pero si usted puede hacer una planta de cualquier producto, para no incorporarme a la discusión ni de ninguna cuestión sectorial, en otro país donde la autoridad le dice, mire, venga, y yo en 1 año y medio le voy a autorizar el proyecto, y ahí hay recursos, y ahí en 1 año y medio la autoridad de verdad quiere que se haga su proyecto, usted no tiene dónde perderse, digamos. Por más que quiera Chile, por más que quiera hacer las cosas aquí, lo va a hacer allá. La carga tributaria en Chile, esto también es transversalmente reconocido, es más cara que el promedio de la OCDE en términos y eso se está trabajando ya con el ministro Marcel, el sistema ¿no? de permiso, luego lo mismo, tengo un sistema, la legislación laboral.
Piense usted que seguimos con legislaciones laborales, Paula, que están aprobadas en la década del 80 del siglo pasado. Entonces, hoy día el mundo quiere más libertad, quiere teletrabajo, tiene conectividad remota, tiene flexibilidad, se reinventa 4 veces, quiere vivir en Australia, etc. Y usted sigue con una legislación laboral que se pensó para la realidad de la segunda mitad del siglo pasado, digamos. Entonces, en el siglo XXI uno dice, oiga, ¿no habrá que hacer algún tipo de sintonía fina para adecuarla a una realidad mucho más compleja y mucho más distinta, y muy distinta sobre todo de la que teníamos? Y yo creo que esas son las discusiones donde a veces cuesta llegar a acuerdo, lamentablemente porque nos ubicamos en polos ideológicos que parecen, pero se pueden hacer esfuerzos. Yo he visto buenos resultados. Hay que ser optimista, pero con realismo, evidentemente. Joaquín Villarino, muchas gracias por esta conversación. Gracias a ti por esta amable invitación. Y bueno, a ustedes como siempre, muchas gracias por su audiencia y su sintonía y nos encontramos la próxima semana.